Se acabó la espera. José Mourinho ya tomó una decisión que puede cambiar por completo el futuro de la defensa del Real Madrid, y el nombre elegido está sorprendiendo incluso dentro del propio club. Soy Nilsson y esto es El Madridista. Porque cuando parecía que toda la atención del madridismo estaba centrada en otros movimientos del mercado, el Real Madrid ha vuelto a demostrar que los grandes clubes nunca dejan de planificar el futuro. Mientras muchos aficionados debatían sobre posibles incorporaciones para otras posiciones, en los despachos del Santiago Bernabéu se estaba gestando una operación que podría marcar el rumbo de la defensa blanca durante muchos años. Y si la información termina confirmándose, estamos hablando de una decisión que lleva directamente el sello de José Mourinho. En las últimas horas ha salido a la luz que el técnico portugués ya habría identificado al futbolista que considera ideal para reforzar la zaga madridista y preparar el relevo de Raúl Asencio. Se trata de Renato Veiga, un nombre que quizá no genera todavía el mismo impacto mediático que otras estrellas del fútbol europeo, pero precisamente ahí reside una de las grandes virtudes del Real Madrid. Este club nunca ha construido su éxito únicamente fichando a los jugadores más famosos. Lo ha hecho detectando talento antes que los demás, apostando por futbolistas con un enorme potencial y convirtiéndolos en auténticas referencias mundiales. Eso ocurrió con muchos jugadores que llegaron siendo promesas y terminaron levantando copas de Europa con esta camiseta. Por eso, cuando escucho a algunos aficionados decir que no conocen demasiado a Renato Veiga o que preferirían un nombre más mediático, sinceramente creo que están enfocando el debate desde el lugar equivocado. La pregunta no debería ser si hoy es una superestrella. La verdadera pregunta es mucho más importante. ¿Tiene las condiciones necesarias para convertirse en uno de los mejores centrales de Europa defendiendo el escudo del Real Madrid? Y después de analizar su perfil, mi respuesta es un sí rotundo. Estamos hablando de un defensor moderno, fuerte físicamente, con una excelente salida de balón, capaz de conducir muchos metros cuando encuentra espacios y con una personalidad que llama la atención para su edad. En el fútbol actual ya no basta con que un central gane duelos o despeje balones. Los mejores equipos del mundo necesitan defensores que participen activamente en la construcción del juego, que sepan romper líneas con un pase preciso y que mantengan la calma incluso cuando el rival presiona muy arriba. Renato Veiga reúne muchas de esas características y eso explica perfectamente por qué José Mourinho habría puesto sus ojos en él. Además, hay un detalle que para mí tiene muchísimo valor y que muchas veces pasa desapercibido. Renato Veiga es un futbolista con capacidad para desempeñar diferentes funciones dentro del sistema defensivo. Esa versatilidad resulta fundamental en una temporada donde el Real Madrid pelea por todos los títulos posibles. No siempre vas a tener disponibles a todos tus defensores. Las lesiones, las sanciones y el desgaste físico obligan a disponer de una plantilla profunda y preparada. Tener un jugador capaz de ofrecer soluciones tácticas diferentes aumenta enormemente el nivel competitivo del equipo. Y aquí aparece otro aspecto que considero decisivo. José Mourinho no está pensando únicamente en la próxima jornada de Liga ni en el siguiente partido europeo. Está construyendo un proyecto. Un proyecto pensado para que el Real Madrid siga dominando durante muchos años. Esa ha sido precisamente una de las grandes diferencias entre este club y la mayoría de sus rivales. Mientras otros equipos improvisan según las urgencias del momento, el Madrid planifica con varios años de antelación. Basta con mirar lo que ha sucedido durante la última década. Muchos de los grandes éxitos del club nacieron porque Florentino Pérez decidió invertir en jóvenes que todavía estaban lejos de alcanzar su mejor versión. En aquel momento también existían dudas. También había quien pedía fichajes más consolidados. Sin embargo, el tiempo terminó dando la razón a una estrategia basada en la paciencia, el crecimiento y la confianza en el talento. Esa filosofía ha permitido renovar la plantilla sin perder competitividad y seguir luchando por todos los títulos temporada tras temporada. Por eso entiendo perfectamente la postura de José Mourinho. Si realmente considera que Renato Veiga posee las condiciones necesarias para triunfar en el Santiago Bernabéu, el club debe moverse antes de que su valor se dispare todavía más. Esperar demasiado suele tener un precio muy alto en el mercado actual. Los futbolistas jóvenes que explotan definitivamente pasan de costar una cifra razonable a convertirse en operaciones prácticamente imposibles. El Real Madrid lo sabe mejor que nadie, y precisamente por eso, acostumbra a actuar antes que el resto. Hay otro aspecto que me hace ser especialmente optimista. Renato Veiga encaja muy bien en el tipo de fútbol que quiere desarrollar José Mourinho. Hoy las defensas juegan muchos metros adelantadas. Los centrales deben ser rápidos para corregir espacios, inteligentes para interpretar las transiciones y suficientemente seguros con el balón para iniciar los ataques desde atrás. Ya no vivimos en una época donde bastaba con despejar cualquier balón dividido. El fútbol exige mucho más. Exige personalidad,
capacidad para tomar decisiones bajo presión y una lectura táctica sobresaliente. Y viendo los partidos de Renato Veiga, esas cualidades aparecen una y otra vez. Evidentemente todavía tiene aspectos por mejorar. Sería absurdo afirmar que llega como un defensor completamente terminado porque no sería cierto. Pero precisamente ahí está una de las razones por las que esta posible incorporación resulta tan ilusionante. El margen de crecimiento que tiene es enorme. Con un cuerpo técnico exigente, rodeado de futbolistas de máximo nivel y compitiendo cada semana en los escenarios más importantes del mundo, su evolución puede ser espectacular. Y permíteme hacer una reflexión que considero muy importante. En ocasiones el madridismo cae en la tentación de valorar únicamente el presente. Queremos fichajes que solucionen todos los problemas desde el primer día y olvidamos que las grandes dinastías se construyen pensando en el futuro. Si Florentino Pérez hubiera actuado siempre con esa mentalidad cortoplacista, probablemente el Real Madrid no habría disfrutado de algunos de los mejores futbolistas de su historia reciente. La paciencia también forma parte del éxito, y este club ha demostrado una y otra vez que sabe identificar talento antes que nadie. Porque al final no se trata simplemente de encontrar un sustituto para Raúl Asencio. Se trata de construir una defensa capaz de dominar Europa durante la próxima década. Se trata de aumentar el nivel de competencia dentro de la plantilla para que nadie tenga asegurada la titularidad únicamente por su nombre. En el Real Madrid juegan los mejores y para seguir siendo el mejor club del mundo esa exigencia debe mantenerse intacta temporada tras temporada. Y antes de continuar con este análisis, quiero conocer vuestra opinión. Si disfrutáis de este tipo de contenido dedicado exclusivamente al Real Madrid, os invito a dejar vuestro me gusta, suscribiros al canal si todavía no lo habéis hecho y participar en los comentarios. Me interesa muchísimo saber si vosotros también pensáis que Florentino Pérez y José Mourinho están acertando al apostar por futbolistas jóvenes con tanta proyección o si preferiríais una incorporación mucho más consolidada. Vuestra opinión siempre enriquece el debate y leo una gran cantidad de comentarios después de cada vídeo. Porque todavía queda lo más interesante. Vamos a analizar por qué Renato Veiga puede encajar incluso mejor de lo que muchos imaginan junto a los grandes centrales del Real Madrid y cómo esta operación podría convertirse en uno de los movimientos más inteligentes de todo el mercado de fichajes. Porque cuando analizamos con calma la manera de trabajar de José Mourinho, resulta mucho más sencillo entender por qué un perfil como el de Renato Veiga puede haber despertado tanto interés dentro del Real Madrid. El técnico portugués nunca ha sido un entrenador que tome decisiones impulsivas ni que se deje llevar únicamente por el momento de forma de un futbolista. Siempre ha priorizado la inteligencia táctica, el carácter competitivo y la capacidad de adaptación. Son cualidades que no aparecen todos los días en el mercado, y cuando se encuentra un jugador que reúne varias de ellas siendo todavía muy joven, lo normal es actuar con rapidez antes de que media Europa entre en la puja. Si observamos las características de Renato Veiga, encontramos precisamente ese tipo de futbolista que tanto valoran los entrenadores modernos. Es un defensor que transmite seguridad cuando tiene el balón en los pies. No juega con miedo. No busca desprenderse del balón a la primera presión. Todo lo contrario. Levanta la cabeza, analiza las opciones y tiene personalidad para romper líneas con un pase vertical cuando la jugada lo exige. Esa capacidad es oro puro para un equipo como el Real Madrid, que muchas veces enfrenta a rivales encerrados cerca de su propia área y necesita iniciar los ataques desde atrás con precisión y paciencia. Pero reducir su juego únicamente a la salida de balón sería injusto. También destaca por su fortaleza física, por su agresividad bien entendida en los duelos individuales y por una lectura táctica que le permite anticiparse muchas veces antes de que el delantero pueda girarse. Esa es una virtud que los grandes centrales desarrollan con el paso de los años, y en su caso, ya empieza a verse con bastante frecuencia. No necesita lanzarse constantemente al suelo para recuperar balones porque interpreta muy bien las jugadas antes de que se produzcan. Y cuando un defensor combina inteligencia con potencia física, el margen de crecimiento suele ser enorme. Otro aspecto que me entusiasma es su mentalidad. Jugar en el Real Madrid significa convivir con una presión permanente. Aquí no basta con hacer un buen partido cada 3 semanas. Aquí cada error ocupa portadas, cada empate genera debate y cada derrota parece una crisis nacional. Muchos futbolistas con enorme talento han llegado al Bernabéu y no han soportado esa exigencia. Por eso la personalidad es casi tan importante como la calidad. Y viendo la evolución de Renato Veiga, da la sensación de estar preparado para asumir retos cada vez mayores sin esconderse en los momentos complicados. Además, el Real Madrid necesita seguir rejuveneciendo determinadas zonas del campo sin perder competitividad. Esa combinación es probablemente una de las tareas más difíciles para cualquier dirección deportiva. Encontrar jugadores jóvenes que puedan competir desde el primer momento, y al mismo tiempo, convertirse en referentes durante muchos años no resulta sencillo. Sin embargo,
Florentino Pérez ha demostrado repetidamente que ese es precisamente uno de los mayores puntos fuertes del club. No se ficha pensando únicamente en la próxima temporada. Se ficha pensando en el próximo ciclo ganador. Y aquí quiero detenerme en un detalle que considero fundamental. Hay aficionados que interpretan este tipo de noticias como si el club estuviera dando la espalda a los jugadores que ya forman parte de la plantilla. Yo no lo veo así en absoluto. La posible llegada de Renato Veiga no significa falta de confianza en los actuales centrales. Significa exactamente lo contrario. Significa que el Real Madrid quiere construir una defensa donde todos estén obligados a competir al máximo nivel cada entrenamiento. Las grandes plantillas no se sostienen con 11 titulares y varios suplentes resignados. Se sostienen con 20 o 25 futbolistas capaces de disputar la titularidad cada fin de semana. Cuando esa competencia existe, el rendimiento colectivo aumenta de forma natural. Ningún jugador baja la intensidad porque sabe que detrás hay otro compañero preparado para ocupar su lugar. Eso es precisamente lo que ha permitido al Real Madrid mantenerse durante tantos años entre los mejores equipos del planeta. La exigencia interna nunca desaparece. Y personalmente creo que José Mourinho quiere recuperar todavía más ese espíritu competitivo. También me parece importante destacar que este tipo de operaciones envían un mensaje muy claro al resto del vestuario. En el Real Madrid nadie tiene el puesto garantizado por su nombre, por su pasado o por los títulos conquistados anteriormente. Lo único que asegura minutos es el rendimiento. Esa cultura de meritocracia ha formado parte de la identidad del club durante décadas y explica buena parte de sus éxitos internacionales. Si finalmente Renato Veiga termina vistiendo la camiseta blanca, llegará sabiendo perfectamente dónde está. Llegará entendiendo que cada entrenamiento será una batalla por ganarse la confianza de José Mourinho. Y, sinceramente, ese tipo de escenarios suele sacar la mejor versión de los grandes futbolistas. Los jugadores con verdadera ambición no huyen de la competencia. La buscan. Porque saben que solo así pueden alcanzar su máximo nivel. Hay otro factor que no deberíamos pasar por alto. El mercado de centrales de primer nivel cada vez es más reducido. Los futbolistas con capacidad para defender espacios abiertos, dominar el juego aéreo, salir con criterio desde atrás y mantener un alto nivel competitivo durante toda una temporada son muy escasos. Cuando aparece uno con apenas 22 años y todavía tiene un enorme margen de mejora, resulta lógico que clubes como el Real Madrid se interesen por él antes de que su cotización se multiplique. Y precisamente por eso entiendo la rapidez con la que, según las informaciones, José Mourinho habría trasladado su preferencia. Los grandes entrenadores saben que las oportunidades no esperan. Si un futbolista reúne el perfil adecuado y además encaja económicamente dentro del proyecto, lo inteligente es actuar antes de que otros gigantes europeos entren en la carrera. Después ya es demasiado tarde. En mi opinión, este posible movimiento demuestra que el Real Madrid sigue haciendo las cosas con una enorme inteligencia. Mientras muchos clubes gastan cantidades desorbitadas persiguiendo nombres mediáticos, la entidad blanca continúa buscando jugadores que puedan convertirse en estrellas dentro del propio Bernabéu. Esa diferencia de enfoque ha permitido al madridismo celebrar algunos de los mayores éxitos de su historia reciente. Sinceramente, creo que no hay ninguna razón para abandonar una fórmula que ha funcionado tan bien. Por eso soy claramente favorable a esta posible incorporación. No porque Renato Veiga sea hoy el mejor central del mundo, sino porque reúne exactamente el tipo de condiciones que necesita un futbolista para llegar a serlo. Juventud, calidad técnica, fortaleza física, personalidad, capacidad táctica y un enorme margen de crecimiento. Si además cuenta con la confianza de José Mourinho y el respaldo de Florentino Pérez, el escenario para su desarrollo puede ser inmejorable. El Real Madrid siempre ha sido un club que mira mucho más allá del presente. No construye plantillas para resolver únicamente la próxima temporada. Construye proyectos destinados a seguir levantando títulos durante muchos años. Y si esta operación termina haciéndose realidad, tengo la sensación de que dentro de algún tiempo muchos recordarán este fichaje como otro de esos movimientos silenciosos que parecían discretos en su momento, pero que terminaron convirtiéndose en un enorme acierto para la historia del club. Ahora quiero leeros en los comentarios. ¿Creéis que Renato Veiga tiene las condiciones necesarias para convertirse en un pilar de la defensa del Real Madrid? ¿O preferiríais que el club apostara por un central mucho más consolidado? Contadme también desde qué ciudad y desde qué país estáis siguiendo este vídeo, porque siempre es un auténtico orgullo comprobar cómo esta pasión por el Real Madrid une a madridistas de todos los rincones del mundo. Y, por supuesto, no os marchéis, porque en el próximo vídeo que aparece en vuestra pantalla vamos a seguir analizando toda la actualidad del mercado blanco y los movimientos que pueden cambiar el futuro del mejor club del mundo.